fases. En la primera le formularé a Jan algunas preguntas que hemos preparado y en la segunda estaremos contándoles cómo ustedes pueden participar de esta iniciativa y la metodología que vamos a desarrollar. Dicho esto, iniciamos y le doy la bienvenida a Jan. Por favor, preséntate. Hola a todos, gracias Emilce. Buenas tardes a todos. Bueno, como bien dijo Emilce, mi nombre es Jan Guevara y pues hoy estaré a cargo de mostrar ese flujo, ¿sí? A esa aventura de migrar de Armat a ArcGIS Pro, de los que fuimos usuarios de Armat y teníamos ese miedito a hacer ese cambio. Es algo que pasa hoy en día en las empresas de software y pasa mucho con los usuarios que se sienten en una zona de confort y tienen miedo a hacer esa transición. Pasa con Autodesk, con por ejemplo la gente los profesionales que usan a AutoCAD y tienen que hacer ese cambio al software de Revit. Entonces, así nos pasa similar acá en Esri con Armat, ¿verdad? Uno de los software pioneros que por muchos años fue el caballito de batalla de los profesionales de SID. Pero la idea es mostrar esas capacidades y esa manera dinámica que ArcGIS Pro nos permite integrar esos proyectos que tenemos en Armat y migrarlos a ArcGIS Pro. ¿Sí? Bien. Listo, continuando entonces con lo que nos acabas de contar. Precisamente te hemos invitado a este webinar para que nos respondas algunas preguntas técnicas que sin duda le van a servir a todos nuestros asistentes para tener claro cómo hacer esa migración de manera exitosa y por qué animarse a usar ArcGIS Pro. Entonces, iniciaré por pedirte que nos cuentes primero qué es ArcGIS Pro. Vale, muchas gracias, Emilce. Bueno, antes de continuar, dejo los contactos de Emilce y el mío para los que quieran luego de la sesión hacer preguntas, digamos que más específicas de cómo hacer esa migración de Armada a ArcGIS Pro. Y ahora sí, vamos a empezar. Vamos a empezar, déjame. Muy bien. Entonces, si tú estás aquí, es porque en realidad quieres aprender, ¿sí? Y porque no has podido, o tal vez te cuesta, o quieres aprender algunos truquitos más de cómo hacer esa migración, ¿sí? Y tal vez aprender la ventaja que tiene ArcGIS Pro sobre Armat y hacer el cambio definitivo. Tal vez ya has probado, ya has hecho algunas migraciones y tienes también algunas preguntas, algunas dudas que quieres hacer. Entonces, esta es la oportunidad el día de hoy para que las hagas y salgas de esas dudas para que te migres completamente a ArcGIS Pro, ¿sí? Este curso va dirigido para esas personas que están comenzando, ¿sí? O sea, las que están comenzando a hacer esa migración, ¿sí? Porque sabemos que al inicio cuesta más que todo por el miedo a hacer el cambio, no por lo difícil que sea hacer la migración. ArcGIS Pro es una herramienta, ¿sí? Es el software líder en estos momentos en el mercado en sistema de información geográfica, es el más poderoso sin duda alguna. Sus capacidades analíticas, de integración, de visualización y de modelado de una manera dinámica para sus usuarios hace que este sea el software número uno hoy en día, ¿sí? Entonces, nos permite generar productos de mapas de manera sencilla, ¿sí? Por ejemplo, utilizando las imágenes de mapa base, podemos hacer digitalizaciones, que es un trabajo común dentro del mundo del GIS, ¿sí? Pero con una manera más dinámica que como se hacía en Armat, ¿sí? Los flujos son más cortos, son menos clics, lo que representa una curva de aprendizaje mucho más corta, ¿sí? Procesos tan avanzados como la analítica a partir de imágenes, analítica de nuestros propios datos e incluso integrando tecnología como la inteligencia artificial, el machine learning y el deep learning para aprender a partir de nuestros datos, generar modelos que a base del entrenamiento de muchas muestras que nosotros vamos a hacer, estos permiten que nuestras herramientas generen un modelo predictivo de algunos de nuestros datos,
¿sí? Entonces, otra cosa que no se queda atrás, porque nuestro mundo es, no es 2D, no es un mundo plano. Comúnmente los de GIS vemos el mundo en 2 dimensiones porque nos acostumbramos a representar nuestros análisis geográficos a través de un mapa en 2D, ¿sí? Pero nuestro mundo en la vida real no se comporta así. Y hoy, todo en día, está tratando de ver nuestro mundo de igual manera. Por eso hablamos de los gemelos digitales. Entonces, la parte 3D es muy importante y ArcGIS Pro ha trabajado muchísimo en mejorar esa parte, ¿sí? Entonces, hay muchas herramientas nuevas dentro de la parte de 3D y en la analítica 3D. Hoy vamos a tocar un par de detalles de eso. Y lo bueno que ArcGIS Pro fue pensado y creado para trabajar con servicios web, servicios en la nube. ArcGIS Pro es un producto de la nube geoespacial de Esri que ha llegado para hacerle frente a esa tecnología que hoy en día está pensada para trabajar con servicios web. Muy bien. Gracias, Jan. Te voy a pedir también que nos cuentes un poquito, que menciones algunas potencialidades de ArcGIS Pro, precisamente qué es lo que lo hace tan poderoso. Vale. Quiero comenzar esa parte mostrando esa diferencia que tenía con Armat, ¿sí? Eh, y para que vayan viendo entonces esas verdaderas potencialidades que tiene ArcGIS Pro para hacer ese relevo generacional de este software como es Armat, ¿sí? Primero, la visualización. Armat es una herramienta eh, que no es que sea mala, por muchos años fue la número uno y todavía sigue marcando un punto referencial dentro de las dentro de las aplicaciones SIG y dentro del mundo de los profesionales SIG, ¿verdad? Una gran cantidad de personas todavía lo siguen usando. Pero Armat fue creado con una tecnología de hace mucho tiempo, ¿sí? Su sistema operativo está basado en 32 bits, por eso nosotros vemos los botones pequeños, una interfaz gris, muy saturada, ¿sí? Para la vista, muy saturada para la vista. Y lo que hacía más difícil esa curva de aprendizaje para las personas, ¿sí? En Armat, tú tienes que saberte dónde están cada uno de los botones, dónde están las herramientas, la barra de herramientas. Tenías que saber si ibas a hacer un trabajo, tenías que saber cuál es el nombre de esa barra de herramientas y buscarla para luego entonces averiguar cómo se utilizaba, ¿sí? Entonces yo muestro, por ejemplo, el tema acá con estas barritas y la misma interfaz amontonada y saturada que para la vista y para el aprendizaje se hacía más complicado. Esa es una de las razones, ¿sí? Otra cosa, yo les decía que Armat fue construido hace mucho tiempo, ¿sí? Y para la tecnología de la época, pues bastaba y era suficiente. Pero este tipo de programas, que los vamos a ver en los que son de 32 bits, lo vamos a ver que tienen una interfaz similar, ¿sí? Tienen una interfaz similar, pero por ejemplo, Armat no está perfectamente diseñada para trabajar con servicios web, ¿sí? Porque claro, la tecnología de la época no lo permitía. Y eso era algo que se notaba cuando nosotros queríamos utilizar los mapas base. Aquí la mayoría de los que son usuarios, digamos que viejos en Armat, utilizando Armat, saben que cuando intentábamos utilizar un servicio, conectarnos con un servicio, o solamente con los mapabases, pues era complicado. Y muchas veces nos salía este mensajito que decía que el programa se nos había cerrado. Esto es algo que pasa en muchos software, pero siempre era frecuente, principalmente cuando tú jalabas un servicio, ¿sí? Bien, entonces pongo esta imagen para hacer referencia a algo que es real, ¿sí? La idea de nosotros, ¿sí? Y también mi idea es, no es decirle que Armat no sirve, porque Armat sirve y sirvió por muchos años, ¿sí? Sino que ha llegado el momento de hacer ese relevo porque la tecnología va cambiando. Y si nosotros no nos adaptamos al cambio, pues entonces se nos va a hacer más difícil, ¿sí? El momento de
de quedar a la par de una nueva tecnología es cuando recién sale, ¿sí? Y aún estamos a tiempo para hacer eso. Bien, entonces es una imagen que muestra el maestro de la película de Kung Fu Panda asustado porque decía que Armat va a dejar de tener soporte. Y es cierto. En estos momentos nos encontramos en la última versión de Armat, ¿sí? Y es por eso acá el otro maestro que hace referencia a que es Armat, ¿sí? El maestro de los programas de SID, está así como asustadito. Le muestro la ruta del camino a seguir con Armat. Fíjense que el 28 de julio del año pasado, ¿sí? Se lanzó la última versión de Armat, la 10.8.1. Los que son usuarios de Armat verán que no ha cambiado, ¿sí? Y ustedes saben que Esri es una empresa que actualiza constantemente sus aplicaciones. El 22 de marzo de este año, ¿sí? Armat va a tener un soporte extendido hasta el 2024, ¿sí? Presten atención a estos datos. Después del 2024, ¿sí? Armat va a ser jubilado, no va a tener soporte y solamente se le da soporte a aquellos clientes que tienen contratos premium, ¿sí? Hasta el 2026. Después de ahí ya no tendrá soporte Armat y no quiere decir que no lo pueda seguir usando, sino que no va a poder tener ayuda por parte del equipo eh, de ingeniería de Esri, porque ya es un producto que se le ha dado de baja, ¿sí? Como ha pasado con muchos otros programas en distintas organizaciones, empresas de distintas temáticas, ¿sí? Bien, no pasa nada, tranquilos, hay solución para esto. Vamos a mostrar eh, esa, ese flujo que viene a seguir para hacer ese salto de Armat a ArcGIS Pro. ArcGIS Pro fue lanzado en el 2015 y desde entonces, como fue pensado para trabajar con servicios en la nube, pues poco a poco ha ido reemplazando a su maestro Armat, ¿sí? ¿Verdad? ArcGIS Desktop, que de 4 aplicativos pasó a ser todo en uno, ¿sí? Bien. Así vamos a quedar la mayoría de los usuarios en el 2026. ¿Sí? Entonces está en nosotros, la nueva generación, hacer continuar ese legado. Muy bien. Vamos a hacer una demo de la interfaz de ArcGIS Pro, ¿sí? Vamos acá, yo tengo, ok, muy bien. Esta es la interfaz de ArcGIS Pro. Yo me encuentro en la versión 2.9, ¿sí? Hace unas semanas salió la nueva versión 3.0, pero para preparar este taller la mostramos en 2.9, ¿sí? La interfaz de ArcGIS Pro enseguida es mucho más dinámica. Los botones se muestran de manera amigable para que las personas, los usuarios puedan abrir un proyecto de manera sencilla, ¿sí? Eh, Al inicio tiene 4 opciones para empezar a abrir un proyecto. Nosotros empezamos con uno de mapa, ¿sí? Y apenas yo entro, déjame salir acá un momentito. Mm, un momentito acá, ArcGIS Pro. Deme un momentito, ya lo abro para mostrárselo en vivo. Bien, ¿sí? Apenas yo entro y abro mi programa, ¿verdad? Se me despliega un mapa base, ¿sí? Topográfico, porque estoy conectado con mi usuario ArcGIS Online, ¿sí? Y me muestra un mapa base topográfico apenas yo entro. De enseguida, yo puedo apreciar la gran diferencia que tiene ArcGIS Pro con respecto al mapa. Con solamente hacer un zoom in a una parte del mapa y que no se cierre el programa y que se carguen los servicios como este mapa base de manera rápida y dinámica,
es una gran diferencia, ¿sí? Inclusive yo puedo cambiar, luego les voy a mostrar la cinta desplegable, ¿sí? Esa cinta desplegable, pero yo, por ejemplo, puedo cambiar a otros mapabases de manera muy rápida. Y esto en Armat a veces se complicaba muchísimo. Y no era por el internet, ¿sí? No era por el internet. Bien, entonces miren. ArcGIS Pro tiene paneles similares a Armat. Vamos a ver aquí Armat. Aquí yo tengo Armat. Yo quiero que se den cuenta de lo siguiente. En Armat nosotros tenemos un bloque acá arriba, en la parte superior, donde teníamos que activar las herramientas. ¿Recuerdan estas barras? Ir mostrándolas aquí. A veces los que trabajamos muchísimas temáticas de distintos tipos de análisis, pues teníamos que tener casi todas que las barritas activadas, ¿sí? Y esto no era tan amigable para el usuario, porque tenía que, a veces si tú estabas buscando una herramienta y si no sabías que primero había que activarla, pues no podías hacer nada. Tienes un panel de contenido, una tabla de contenido a la izquierda y otra tabla del catálogo donde están los datos, el directorio de datos a tu derecha, ¿sí? Y algunas pestañas. Bien, en ArcGIS Pro trata de conservar la utilidad de estas pestañas como se veía en Armat para no hacerlo tan difícil, pero sí mejorando muchísimo la calidad de visualización de sus herramientas y la interacción con el usuario con cada clic, haciendo que se muestren herramientas y pestañas de manera inteligente con el tipo de datos que usted utilice. Y luego vamos a ver eso, ¿sí? Nosotros vemos esta parte de ArcGIS Pro, ¿sí? Vemos que tiene un panel del contenido a la izquierda, ¿verdad? Donde uno carga las capas que va a visualizar en el mapa, y un panel del catálogo a la derecha, similar como se parecía en Armat, ¿cierto? Algunas pestañas y herramientas como también aparecía en Armat, pero son distintas, ¿sí? Esta interfaz es una interfaz muy conocida y amigable para ustedes. Yo, por ejemplo, les voy a mostrar una interfaz. Voy a abrir un que ustedes conocen. Miren, aquí estoy abriendo una de las aplicaciones de Microsoft Office, Word. Y miren, yo aquí tengo mi hoja de Word, ¿verdad? Tengo mi hoja de Word. Y yo arriba tengo una cinta, ¿verdad? Que es desplegable, ¿sí? Es desplegable, yo la puedo achicar, ¿verdad? La puedo achicar y puedo anclarla. Bien. Además de esta cinta que me muestra como en grupos, fíjense aquí tengo el grupo de cliquear, de pegar, el grupo de fuente, el de estilos, el de edición. Y dentro de ese grupo hay muchos iconos que tienen, digamos que una forma y colores que es de manera intuitiva para la visión. Entonces, por ejemplo, en la pestaña Insertar se van a mostrar todos los flujos de herramientas en donde nosotros queremos integrar algo a nuestro documento, ¿verdad? Está la de dibujo y así sucesivamente las otras pestañas que van mostrando las herramientas a medida que nosotros nos desplacemos por esta cinta, ¿sí? Ahora miren ArcGIS Pro. ArcGIS Pro tiene exactamente la misma interfaz que tienen los software de los aplicativos de Microsoft Office. Y es gracias a la alianza que también tiene, digamos, Esri con Microsoft al ser partners. Y vamos a ver esta interfaz conocida. Tenemos una cinta desplegable, la pestaña Map, donde vamos a encontrar los botones de navegar. La herramienta más utilizada que es Explorer, que es la manito, ¿verdad? Tenemos herramientas de zoom in y zoom out, ¿verdad? Para acercarnos y alejarnos, para cambiar de mapa base y para seleccionar, ¿verdad? Hacer mediciones. Son herramientas comunes para agregar datos, para cambiar de mapa base. Y luego en la pestaña Insert se me van a mostrar opciones para agregar nuevos mapas, ¿sí? Fíjense que también se divide por grupo. Está el grupo de Project. Tengo la opción para agregar nuevas conexiones
con bases de datos. La pestaña Analyze, donde me muestra las herramientas que son de análisis espacial, ¿sí? Y así sucesivamente las otras herramientas, ¿verdad? Que se van desplegando a medida que yo me voy arrastrando la cinta desplegable a partir de las pestañas, ¿sí? Entonces, de esta manera vamos conociendo la interfaz de ArcGIS Pro. Nosotros, eh, un poco distinto de cómo es ARMAT, ¿sí? El display, que es la parte esta donde sale la visualización de nuestros datos, que es el mapa, se manejan por pestañas también. A diferencia de ARMAT, que nosotros teníamos que saltar del Data View a la Layout View, ¿verdad? ¿Sí? Y solamente podíamos tener distintos frames y agregar nuevos frames, pero no podíamos verlo simultáneamente, ¿verdad? No podíamos verlo simultáneamente. Acá en ArcGIS Pro yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo agregar un mapa 2D y un mapa 3D y se van cargando estas pestañas de los distintos mapas que yo tengo para yo poder saltar de uno al otro, ¿sí? Saltar de uno al otro de una manera más amigable. Y ellos se van a ir guardando acá en el panel del catálogo en estas carpetitas que nosotros tenemos que se llama Maps, ¿verdad? Y van a diferenciarse por las que son mapas 2D, llamándose MAT, y las que son escenas locales, que son mapas 3D de un área local donde no necesita la curvatura de la Tierra, se llaman ESCEN, y las que sí necesitan la curvatura de la Tierra se van a llamar Global ESCEN, ¿sí? Muy bien. Entonces, voy a mostrar un flujo eh, para migrar, insertar un documento de un proyecto de ARMAT a ArcGIS Pro. Y pero antes de eso, quiero mostrarle otra de las ventajas. Cuando nosotros creamos un proyecto en ArcGIS Pro, ¿sí? Desde cero, automáticamente se crea una carpeta que vamos a atacar en la pestaña Folders, ¿sí? Y que esa carpeta va a llevar el nombre que le diste al proyecto y además te crea una base de datos, una file geodatabase que está asociada a ese proyecto y se llama igual. Porque los que éramos usuarios de ARMAT comúnmente trabajábamos con los archivos Shapefile, ¿sí? Y que está bien, fue uno de los primeros archivos para trabajar nuestros datos vectoriales, pero de una manera más profesional se recomienda siempre trabajar con bases de datos, ¿verdad? Porque nosotros podemos crear topología, podemos tener un mejor orden de nuestros datos utilizando los feature dataset, que son como subcarpetas dentro de la base de datos, ¿verdad? Podemos crear dominios para nuestros datos, ¿verdad? Y la diferencia está en que está más protegido nuestro dato, ¿sí? Porque un shapefile no es un solo archivo, pues está compuesto de varios y que muchas veces se corrompían porque no sabíamos que eh, pasábamos mal, no completo el shapefile y se nos quedaba una parte, uno de los archivos se nos quedaba. Bueno, entonces vamos a mostrar el ejemplo. Presten atención a esta parte. Si yo quiero insertar un documento, un proyecto de ARMAT a ArcGIS Pro, ¿sí? Es sencillo, ¿sí? Yo, por ejemplo, vamos a cerrar aquí ARMAT. Voy a mostrarle, vamos a buscar aquí ARMAT. Vamos a abrir ARMAT. Y voy a buscar un proyecto con uno de nuestros usuarios, ¿sí? Que nosotros trabajamos y hemos hecho esa transición de ARMAT a ArcGIS Pro. Se le va a mostrar un caso real, ¿sí? Muy bien. Vamos a abrirlo. Perfecto. Entonces, fíjense, aquí yo tengo una hoja de layout, un diseño de layout, en una vista de layout en donde tenemos una hoja, un layout tipo reporte, en donde hemos configurado una serie
de parámetros que se tienen que mostrar de los análisis que se hacen en este proyecto de ARMAT, en este archivo MXD, ¿sí? Entonces, vengo acá. Fíjense que para darle un poquito de contexto, nosotros trabajamos con uno de nuestros usuarios, que en este caso es la Aeronáutica Civil, en donde evaluamos los obstáculos, ya sean torres, edificios que invadan el espacio aéreo dentro de las zonas de aeródromos, ¿sí? A lo mejor algunos de ustedes habrán conocido o escuchado estos términos. Cuando nosotros trabajamos en ARMAT, decidimos crear, a partir de un modelo de elevación y otros datos, un tipo de mapa base porque apagábamos el mapa base que estaba en línea, que son los mapas bases de R, porque era complicado. Aunque tuviésemos muy buen internet, pues a veces se nos caía precisamente por eso, o era muy lento. Si no se nos caía, era muy lento. Es porque ARMAT no estaba hecho para eso, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí yo tengo una gran cantidad de datos, ¿sí? Tengo dos mat frame, hay otro mat frame en donde tengo un mapa base apagado. Fíjense que yo tengo que venir acá, clic derecho y activar ese mat frame, ¿sí? Es otra vista, ¿sí? Es otra vista de mi mapa y pasar también lo siguiente, que si yo configurara el zoom, pues se me deterioraba también acá, aunque yo esto podría, digamos, determinar una escala, si es verdad, pero tenía yo que hacerlo. Muy bien, vamos a acercarnos acá para mostrarles luego el flujo. Yo voy a guardar mi documento, ¿sí? Voy a apagarlo y voy a venir acá. Estos dos mapitas que están acá los voy a cerrar, ¿sí? Y voy a venir a la pestaña Insert, ¿sí? Y en Insert está esta opción, el grupo Project, que se llama Import Map, ¿sí? Si nosotros colocamos el cursor del mouse sin hacer clic sobre alguna de las herramientas que están aquí, solamente pasamos por encima, nos abre una pestañita, una ventana donde nos dice qué hace esa herramienta. Dice que importa documentos de ARMAT existentes, ya sea ARMAT, Darkglot o Scene, ¿sí? ¿Sí? Entonces vamos a darle aquí en importar mapa, ¿sí? Y yo voy a importar ese documento que se llamaba evaluaciones masivas. Le doy OK y voy a esperar que cargue mi documento. Vayan haciendo su lista de preguntas para cuando nosotros demos la sesión de preguntas. Si están escribiendo en el chat, Emil las va a anotar hasta cuando saquemos el tiempo para responder a sus preguntas, ¿sí? Estamos muy interesados en saber sus inquietudes y dudas con respecto a este tema. Por eso hemos hecho este webinar para aclarar esas dudas. Muy bien. Entonces, fíjense que yo he importado mi documento, mi proyecto MXD, a ArcGIS Pro, ¿sí? Acá en ArcGIS Pro también se manejan por pestañas los layouts, ¿sí? Se manejan por pestañas. Entonces, ustedes me dirán, oye, pero ¿y cómo hago para ver el mapa? Que es una de las preguntas que tienen las personas a veces, ¿sí? Cuando nosotros dicen, oye, pero que mira, yo guardé la vista y nada más me sale el layout, yo no quiero ver el layout, yo quiero trabajar los datos. ¿Dónde está eso? Bueno, ¿qué pasa? Cuando nosotros guardamos el archivo MXD, dependiendo dónde esté la vista, en ese momento, asimismo, se importa y sale acá en ArcGIS Pro. Pero no pasa nada. Como yo lo guardé en el layout, acá en el panel de catálogo, nosotros vamos a tener dos pestañas que son muy características en este caso. Está la pestaña Layout. Acá vamos a encontrar todos los diseños de layout que nosotros vamos creando e importando, ¿sí? Y dependiendo la cantidad de mat frame o de mapas que tenía nuestro MXD, asimismo se van a agregar e insertar en esta pestañita llamada Maps esos mapas. Entonces, observen que yo, antes de importar esto, yo creé dos mapas, ¿verdad? Uno llamado MAT, que era el 2D, y otro Scene, que era el 3D, que fue el de muestra. Ahora se han agregado estos dos, vista detallada y vista general. Yo voy
a darle clic derecho y darle luego clic en Open para que ustedes vean. Entonces, el vista general es el mapa que aparece acá. Si yo le doy clic derecho a esto, propiedades, ustedes van a ver que este se llama vista general, ¿sí? Muy bien. Vamos a cargar vista detallada, Open, ¿sí? Y este es el que salía en blanco, ¿se acuerdan? Porque le tenemos apagado el mapa base. Muy bien. Ahora, tú dirás, oye, pero también acá hay que saltar de pestaña en pestaña para ver los datos. En ArcGIS Pro, nosotros podemos visualizar, ¿sí? A la misma vez los datos, ¿sí? Nuestra layout, nuestra pestaña. Si yo quiero ver los dos al mismo tiempo, los puedo visualizar, ¿sí? Muy bien. ¿Sí? En Armat, nosotros habíamos apagado el mapa base de este mapita, ¿sí? Porque pues era muy lento. Acá yo no tengo ese problema, por lo cual yo lo puedo volver a activar, ¿sí? Haciendo que esta vista de este documento que está acá sea más útil mostrando el lugar, el barrio donde se encontraba ese obstáculo, ¿sí? Yo puedo inclusive, si yo puedo apagar esto, ¿sí? Acercarme acá en mi vista y le puedo dar clic derecho a este mapita y lo activo y aquí lo puedo ajustar cambiando su escala, dándole zoom in, zoom out, ¿sí? Arreglando y modificando a mi estilo mejor mi documento de layout, mi hoja de diseño, ¿sí? Muy bien. Entonces, tenemos esta pista de nuestro layout ahora, ¿verdad? Y sin necesidad de buscar los dos mapas. Muy bien. Voy a mostrarle, siguiendo esta misma temática, de lo importante y las ventajas que es este proyecto y cómo el usuario se sintió mucho mejor cuando hizo la transición, ¿sí? En Armat, ¿y qué se hacía aquí? Para explicarles, nosotros teníamos que evaluar con unas herramientas que son especializadas de aviación estos obstáculos, estas torres, casas, edificios que están dentro del área de estos aeródromos, que son el espacio aéreo de los aeropuertos, ¿sí? Y ver cuánto afectaba o si no afectaba, ¿sí? O si quedaba fuera, ¿sí? Hay que tener un control de esto porque si no se tiene cuidado de la seguridad operacional de estos aeródromos, pues entonces los aviones pueden tener algún tipo de accidente, ¿verdad? Entonces, nosotros evaluábamos esto y los resultados los colocábamos acá en este reporte de manera automatizada en Armat, ¿sí? A partir de model builders y de plugins que se crearon específicamente para el usuario, pero de igual forma, eh, a pesar de que desde que se empezó a hacer ese análisis en Armat, mejoró muchísimo el nivel y el tiempo en que se ejecutaban estos análisis antes en papel, ¿verdad? De manera análoga. eh, Igual el usuario le costó muchísimo aprender porque eran usuarios que no conocían de GIS y les costó aprender a utilizar y hacer este análisis utilizando ARMAP, ¿sí? Porque los botones eran muy chiquititos, no sabían de GIS, que había que activar el Start Editing con la herramienta de edición. A veces sacaban la quitaban de la barra de herramientas la barrita de edición y no la encontraban. Entonces era más complicado eh, enseñarle a un usuario que no era del ámbito GIS a que entendiera este tipo de programas, ¿sí? Y era normal, ¿sí? Yo les voy a mostrar, por ejemplo, acá, lo que yo decía, por ejemplo, aquí está, fíjense, a veces no encontraban que si la barrita esta de Start Editing, había que darle Start Editing, seleccionar el obstáculo, ¿verdad? Empezar entonces a llenar los atributos, ¿sí? Y luego buscarlas acá, las toolboxes para entonces abrir entonces las herramientas e ir ejecutándolo poco a poco, ¿sí? Oye, que no se me olvidó el nombre de las herramientas, cómo que era? No la encuentro, ¿en qué el toolboxes está? No me acuerdo si estaba en Spatial Analyze o estaba en Data Reviewer o en Conversion Tools. Y como era un flujo
que utilizaba muchísimas herramientas que no estaba dentro de un solo set de toolboxes, sino que estaban en varios, pues para el usuario era muy complicado, ¿sí? Era muy complicado. Cuando empezamos a hacer este trabajo, este mismo análisis en ArcGIS Pro, el flujo pasó a ser mucho más amigable para el usuario, ¿sí? Y una de las ventajas de ArcGIS Pro es que su interfaz es más amigable y permite automatizar procesos de manera sencilla, que inclusive el usuario puede aprender de esta automatización y utilizarlo como una especie de manual automatizado. Yo le voy a hablar en este momento de una de esas potencialidades son las tags, ¿sí? Las tags son tareas que permiten automatizar procesos e inclusive robotizar algunos clics dentro del flujo de ArcGIS Pro para que se ejecuten herramientas y procesos de manera automática. Se pueden configurar de tal manera que le enseñen al usuario ese flujo para que con el uso cotidiano de esta tarea, el usuario aprenda muchísimo más rápido cómo se hace esa tarea, ¿sí? Por ejemplo, acá vamos a hacer, por ejemplo, la creación de una de estas espacios aéreos llamados aeródromos, y voy a utilizar una tarea de las que están acá que se llama creación de obstáculos de superficie. Fíjense que si yo soy un usuario nuevo, la herramienta me dice a mí, seleccione el aeródromo más cercano, que es este caso el que está acá, ¿sí? O el que yo voy a utilizar. Yo lo selecciono y me dice, dele next step para continuar. Y luego ella me va a mandar a mí la herramienta que yo debo utilizar para ejecutar y crear mi superficie, ¿sí? Entonces aquí yo simplemente tengo que darle las configuraciones de, de, este, de esta pista o de este aeropuerto y le doy clic en Finish. Entonces, cuando ya termina, ella sola va entonces a generar ese espacio aéreo para este aeródromo, ¿sí? Entonces, observen que este flujo yo tendría que hacer lo siguiente. Para crearlo sin las tags, yo tendría que hacer los clientes. Voy a eliminarlo, ¿sí? Para poder hacerlo de manera manual. Voy a eliminarlo. Entonces, para eliminarlo yo tendría que ir a la pestaña Edit, seleccionar todo las superficies, ¿verdad? Venir acá a la tabla de atributos, vamos a seleccionarlas todas, y luego venir a Edit y eliminarla, ¿verdad? No sé si calcularon cuántos clics di. Yo con las tags puedo hacer eso de manera automática. Un solo clic en eliminar SLO y la herramienta lo hace solito, ¿sí? ¿Qué hace la tags? La tags utiliza un motor robótico que ella graba los clics que yo doy para hacer luego de manera automática ese proceso, ¿sí? Esta es una de las grandes ventajas que tiene ArcGIS Pro. Nosotros aquí en este proyecto hemos logrado utilizar scripts de Python que los hemos convertido en herramientas de geoprocesamiento que son herramientas como las de las toolboxes, donde nosotros configuramos aquí los elementos, ¿verdad? Y esto es una herramienta que se creó a partir de un script de Python, ¿sí? La convertimos en tools y también, ¿sí? Tenemos Model Builder, ¿sí? Que lo que hacen es agarrar esos scripts y esos tools, luego se le combinan un par de parámetros y luego lo que hace la tags es que llama el script de Python con el que se creó en Tools, con las otras herramientas y otros clics que se dan por acá, que no son herramientas, como seleccionar un elemento, y ella automatiza todo eso dentro de una tarea. ¿Cómo lo hace? Por ejemplo, fíjense que acá yo tengo una lista, ¿sí? De tareas que hace esa herramienta. Y en cada parte, esto lo hace automático. Aquí hay una opción manual que se le da al usuario para que él le elija y la herramienta le indica qué hacer. Seleccione la pista del aeródromo afectado. Luego ya solita hace una selección por atributo y luego genera un reporte, ¿sí? Luego limpia los datos y luego termina
haciendo un reporte. Fíjense que yo no toco clic acá para ir al layout, ¿sí? Ella solita va, ¿sí?, a esa parte. Y así mismo se le ve al usuario, se le muestra al usuario cuando está trabajando de manera fácil. Entonces, no solamente automatiza el proceso, lo hace más rápido para alguien que no sabe mucho de SIG, sino que también le enseñan el proceso. Ese es algo que no podemos hacer con Armat y es una de las grandes ventajas. ¿Sí? Bien. Voy a mostrar rapidito, porque yo sé que el tiempo es oro. Ha mejorado también muchísimo las partes de edición. Miren esta herramienta llamada Copy Parallel. Yo voy a crear aquí, voy a tratar de simular en la Universidad de Panamá unos estacionamientos. Yo simplemente le digo cuántas líneas alrededor de estas quiero y ella me va generando esas líneas, ¿sí? Rápido, ¿sí? He creado casi 20 líneas o más de 20 líneas para simular este estacionamiento de manera rápida. Y así, esta es una de muchísimas que existen, tanto en edición 2D como en edición 3D. Algo que existía en Armat y que estaba muy oculto, que eran pocas las personas que sabían, eran las funciones raster, pero eran limitadas y no existían mucho, ¿sí? Ahora, las funciones raster dentro de ArcGIS Pro es un mundo muy interesante, ¿sí? Voy a mostrar parte de eso, ¿sí? Voy a mostrar parte de esto. Yo aquí tengo un modelo de elevación, ¿sí?, que he cargado directamente de Living Atlas, ¿sí? Que si yo puedo cargar acá, yo me conecto en ArcGIS Pro con el Living Atlas. Los que no conocen el Living Atlas es el repositorio de datos geográficos más grande del mundo, ¿verdad? Es una aplicación de Esri. Y yo acá voy a escribir terrain para buscar, ¿sí?, este modelo de elevación. Este modelo de elevación es un modelo de elevación, fíjense, vamos acá, que es lo que me permite hacer ArcGIS Pro. Es un modelo de elevación de todo el mundo, ¿sí? Este es libre de Esri, tiene distinta resolución espacial dependiendo de la zona donde estés. Tú me dirás, oye, ¿cómo haces eso? Bueno, es que el tamaño de píxel es pequeñito, pero la resolución espacial varía en el lugar, dependiendo del lugar que estés. A veces el tamaño de píxel no te dice la resolución espacial. Entonces, me descargué esta zona aquí en el Valle de Antón para hacer el ejemplo, ¿sí?, de las funciones raster. Si yo voy a la pestaña Analyze y me voy acá a funciones raster, ¿sí?, me muestra este panel en donde hay muchísimas funciones de distintas temáticas para temas de imágenes de multiespectrales, para hacer índices NDVI, hacer inclusive ejecutar algunas funciones que tienen computación de Machine Learning, ¿sí?, y Deep Learning, ¿sí?, temas de apariencia, pero yo me voy a la última que se llama Surface, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer un hillshade, ¿verdad? Un mapa de sombra, ¿sí?, para solamente representar de manera visual el terreno. Entonces yo le doy clic a crear nuevo elemento y ya lo he creado. ¿Qué es lo bueno de las funciones raster? Para los que no conocían las funciones raster, a diferencia de las herramientas de geoprocesamiento, las funciones raster no guardan los datos de manera local. Simplemente son vistas que se te muestran al momento del despliegue, de lo que tienes aquí, se va cargando. Yo le digo, oye, pero ¿cómo hace eso más rápido que las herramientas de geoproceso? Lo que pasa es que estos software se demoran más guardando los geoprocesamientos que ejecutando el análisis, ¿sí? Entonces las funciones, por ejemplo, muchas veces nosotros queremos solamente representar en un mapa el relieve, pero si creamos un hillshade, eso, y si lo guardamos en una base de datos, pues va a tener un peso y va a consumir recursos de mi disco duro, ¿verdad? Entonces, si yo no quiero hacer eso, pues lo tengo aquí como vista solamente, ¿sí? Como un caché. Entonces, voy a mostrarle acá otra forma de utilizar las funciones raster utilizando imágenes satelitales. Esta es una imagen satelital multiespectral, acá en esta zona, por acá por Albrook, ¿verdad? En donde lo bueno que tiene ArcGIS Pro es que lee la metadata de los sensores. Por ejemplo, aquí vamos acá a ver
clic derecho propiedades, vamos a hacerle clic a las propiedades y buscar. Entonces, en Raster Information, ¿sí? Y en Raster Metadata me dice que el sensor es el WorldView 2, que es de la empresa Maxar, antes se llamaba Digital Globe. Y me dice que el sensor es el WorldView 2, ¿sí? Que es un sensor multiespectral, tiene 8 bandas, ¿sí? Tiene 8 bandas. Entonces yo quiero hacer una combinación de bandas. Anteriormente, yo tenía que saber cuáles son las bandas y en qué rango del espectro actúan estas bandas, estos números, para poder hacer una combinación de bandas, ¿sí? Y ahora yo con simplemente yendo a apariencia, el software sabe qué tipo de sensor es y él sabe qué bandas tiene. Y él solito hace sus combinaciones de bandas, porque él ya ve la metadata que tiene la imagen y yo puedo hacer una combinación de bandas súper sencillo y rápido, ¿sí? Entonces aquí está en NDVI, perdón, en infrarrojo, ¿verdad? Falso color. Inclusive, si yo me voy a la pestaña Imagery y yo quiero generar un índice NDVI de esta zona, ¿sí? Ya ella la va a usar automáticamente, ¿sí? Ella lo hace automáticamente. Entonces, oye, ¿cómo yo sé que eso es lo correcto? Lo puedo que yo puedo editar esto, ¿sí? Estas son funciones, ¿sí? Que ya van automatizando y ya sabe qué imagen es, qué sensor, que ella entonces hace la combinación. Dice que la 7 y la 5. Entonces vamos a ver. A ver, los que saben de NDVI saben que se hace con la banda roja y la banda infrarroja. Dice que es la 7 y la 5 la que utilizó. Vamos a ver acá, propiedades, raster band, vamos a ver, en banda metadata, ¿sí? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 es la roja, 6, 7 la infrarroja, ¿ven? Entonces, de esta manera, ¿sí? Nosotros podemos generar analítica de manera simultánea y mucho más rápida y amigable que como lo hacíamos en Armad. Bien. Yo le había mostrado hace un momento la forma de cómo ArcGIS Pro también permite automatizar de manera amigable. Hoy en día hay muchísimas cosas. Están los notebooks, está, bueno, Python, que sin duda alguna es el lenguaje líder en esta parte de la automatización de ArcGIS Pro. Y acá le mostraba las tags, acá en la esquina superior derecha, las tags, ¿sí? Que cómo ayudan a los usuarios a automatizar el proceso y también a hacer el aprendizaje. Otra cosa que a mí me gusta bastante, es el mundo del 3D, ¿sí? Es el mundo del 3D. Yo les comento, yo soy fanático de Star Wars y siempre, acá creo que mis compañeros y se ríen, que siempre ando inventándome cosas en animaciones en 3D. Y yo les voy a mostrar un video que yo no sé si ustedes se la van a creer si eso se hizo con ArcGIS Pro, para que ustedes vean el avance de la interfaz en lo que hacer animaciones en 3D. Yo traté de simular una batalla de la serie de Star Wars, ¿sí? Llamada la batalla de Coruscant, y utilicé datos de Living Atlas, de terremotos, de huracanes y de imágenes satelitales nocturnas para representar esa ciudad así, una forma distinta al planeta. Bien, entonces voy a mostrarle el video. Bueno, aquí Emilce, abro la zona de debate. Sé que a veces el tiempo es una limitante para seguir mostrando cosas y que se vuelve interesante los temas, pero creo que es momento de abrir la zona de debate. Listo. Entramos entonces en nuestra segunda fase del webinar.
Gracias, Jan, por compartirnos toda esta información tan valiosa y gracias a todos por seguir conectados. Primero quiero contarles que en EDRI Panamá siempre estamos trabajando y creando estas iniciativas que les permitan a ustedes desarrollar habilidades técnicas que ya sabemos que son muy importantes para sus profesiones y al interior de las organizaciones que ustedes representan acá para potenciar precisamente esa implementación exitosa de las herramientas de ARGIS. Precisamente para desarrollar esta iniciativa de migración hemos diseñado la siguiente metodología que consta de 4 pasos. El primero era que ustedes pudieran asistir a este webinar informativo en el que pues ya nos ha hecho estas demostraciones tan interesantes y ya sabemos cuáles son esas potencialidades y esas habilidades que ustedes pueden llegar a recibir y a desarrollar. Y contarles también que por haber asistido a este webinar, cada uno de ustedes tendrá un cupo para asistir de manera gratuita al curso que les permitirá desarrollar esas capacidades y habilidades técnicas de las cuales nos hablaba Jan. Este curso va a estar dividido en 3 sesiones de 2 horas cada una. Este se dictará el 11, el 17 y el 18 de agosto en horario de 2 a 4 de la tarde. Los que se encuentren interesados en un cupo para este curso, eh, por favor en el chat he dejado el link del formulario. Por favor, Jan, lo puedes abrir, por favor. Y de una vez les damos las instrucciones para que lo vayan eh, diligenciando. Mientras tanto, yo les voy contando. Este curso tiene unos requisitos en el chat. Tiene unos requisitos. El primero es pues la asistencia a las 3 sesiones del curso. Por favor, si se inscriben, pues ustedes están tomando un cupo valioso que puede recibir otra persona si sepan que es la responsabilidad de que si me inscribo, finalizo el curso. Este curso lo vamos a estar dictando desde el área de entrenamiento. También el instructor va a dejar 2 ejercicios claves para que ustedes precisamente sigan desarrollando esas habilidades. Entonces también es finalizar, realizar esos ejercicios y lo otro es cumplir con los requisitos técnicos. Uno de los requisitos es tener instalado ArcGIS Pro previamente. Cuando ustedes van a hacer ahorita en este momento la inscripción al curso, nosotros posteriormente les vamos a enviar un correo donde está de toda la información de cómo hacer la descarga de ArcGIS Pro si es que no la tienen. Tienen que contar con un usuario de ArcGIS Online, con rol publicador, los que en su organización o en la institución a la cual pertenecen no cuenten con una licencia. Nosotros, de hecho, acá en el formulario les preguntamos si les vamos a asignar una, así como la licencia, ese usuario también con la licencia de ArcGIS Pro. Entonces ya me dice que no está en el chat. Ahí lo acabo de compartir. Listo. Entonces, acá están en el formulario los requisitos del curso. Y aquí en los requisitos del sistema, ustedes comprueban previamente antes de hacer la instalación de ArcGIS Pro si su equipo precisamente en el sistema operativo cumple con todos estos requisitos. Si es así, pues definitivamente la computadora les va a servir para hacer la instalación y posterior también tenemos un link que les informa también acá que los lleva precisamente al manual de descarga de ArcGIS Pro. Entonces nosotros lo podemos hacer desde MyEsri y lo podemos hacer desde ArcGIS Online. A mí me parece que es mucho más rápido hacerlo desde ArcGIS Online. Entonces, Jan, ¿puedes por favor ingresar al link de descarga allí donde dicen los requisitos, por favor, en la parte superior? Esos son los requisitos del sistema y en la parte superior también tenemos el, ajá, listo. Entonces, te vas por favor más abajito en el que dice ArcGIS Online. Igual los que lo quieran hacer por MyEdry también lo pueden hacer. Y allí está Bueno, el paso a paso para que ustedes hagan toda la descarga allí. Eso no tarda más de 10 minutos. En realidad es un proceso bastante sencillo.
Por favor, te Buenas puedes tardes. ir ya no otra vez al formulario. Buenas tardes. Sí, disculpa, lo que pasa es que no tenemos habilitado el chat, o no sé si es solamente yo, pero me aparece que solamente es para los miembros del equipo. Mm, sí, a mí tampoco Igual me a mí aparece. no me aparece. Ok, entonces lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer levantando la manito y vamos a ir respondiendo las preguntas, ¿vale? Entonces, para los que estén interesados, entonces llenen el formulario. Cuando eligen sí en el formulario ya van a quedar inscritos y esto les dará el cupo para el curso, para que puedan asistir al curso. Posterior a eso, como les dije, les vamos a estar enviando un correo electrónico con toda la información. Acá en el registro del formulario, pues ya les va diciendo de una vez cuáles son esos requisitos para participar. Listo, entonces empecemos por la profe Isis, fue la primera persona que tenía la manito levantada, entonces, porfa, si quieres, habilitas el micrófono y nos haces la pregunta. Muchas gracias, Mirza. Buenas tardes a todos. Era precisamente en ese post de que la sección del chat no está habilitado. En ese caso, podríamos enviarles un correo para los que estamos interesados en saber pues, o participar de este primer taller, la primera sesión, porque son 3 sesiones, entiendo. Y Son la 3 sesiones. pregunta que sí me gustaría saber es que independientemente, bueno, en nuestro caso, nosotros tenemos algunas licencias de ArcGIS Pro, pero que no son licencias actualizadas. En ese caso, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer una actualización de ARMA 10.6 al GIS Pro en esa misma versión de repente que no están actualizadas. Luego, si nosotros quisiéramos hacer una actualización, un upgrade de ArcGIS Pro, ya lo podría ver sin necesidad de hacer otra migración. No sé si me captó lo que quería preguntar. Lo que pasa es que Lo que nosotros no preguntas tenemos es la como que licencia. quieres, Ajá, dime. ¿quieres actualizar la licencia que tienes a la versión más nueva? No. Nosotros tenemos una versión de ARMAP 10.6, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos hacer una actualización, pasar de ARMAP al Pro, ¿verdad? En una licencia menor de la que hasta ahorita, que ya recién se lanzó, si en el futuro hiciéramos una actualización del Pro, ya no tendríamos que hacer migración, sino que el Pro ya lo vería directamente. Sí, yo creo que depende, hola, profe, depende del licenciamiento, no sé qué licenciamiento sea. Yo creo que esa pregunta te la pudiéramos hacer llegar por correo. Yo creo que, bueno, de la versión 10.6 no recuerdo, creo que ArcGIS Pro estaba con esa versión en 2.4, si mal no recuerdo. Pero yo tengo la duda también, ¿sí? No te tengo la respuesta en estos momentos. Tendría que buscar para entonces decirte que si se puede o no se puede, o cómo se haría. Vale, gracias. Sí, Vale. Listo, la en profe eso Dalia. estamos. Gracias, profe Isis. Buenas tardes a todos, mucho gusto. Gracias por habernos hecho esta invitación. Sí me gustaría continuar, pero no he tenido forma lo que hice fueron unas capturas, pero me salen muy pequeñitas para ver si nos mandan la información completa del correo. Y sí me Claro que gustaría. sí. Ahora, mi consulta, nunca he hecho este tipo de trabajo. Sí he hecho modelaje, pero en mi área. Pero sí me gustaría, quizás con el curso pueda tener los conocimientos como para empezar a armar este tipo de proyectos que veo que están haciendo. No sé qué me dicen ustedes. Definitivamente, profe. Precisamente el curso le va a poder dar esas habilidades para lograrlo. Así que solamente le pedimos entonces que en el link del chat, y si no ahorita yo como tengo, hace poco estuvimos hablando las dos, yo te voy a hacer llegar el link para que por favor te inscribas al curso. Ay, muchas gracias, mucho gusto. Con gusto, profe. Juliet también tiene la manito levantada. Juliet, por favor, enciende el micrófono.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, mire, mi pregunta básicamente era si todas las herramientas que tenemos disponibles en ARMAP, o sea, las herramientas externas, también están disponibles en ArcGIS Pro. Me refiero como, por ejemplo, el caso específico, herramientas que yo utilizo mucho, por ejemplo, GeoRAS, HMS, de repente DASAS. Entonces, no sé si estas herramientas también están disponibles en ArcGIS Pro. Excelente. Yo creo que esta es una de las preguntas doradas, porque fíjate que yo también me hacía la misma pregunta. Nosotros trabajamos y bueno, especialmente también yo, por años con la Dirección de Hidrometeorología de TESA. Hay otros clientes donde también hacemos modelados hidráulicos con GeoRAS. En la parte de Cuenca, obviamente, GeoHMS, que es lo que tú me estás indicando. Y yo también me hacía la misma consulta. Y no fue hasta este mes, ¿sí? En el lanzamiento de la conferencia de este año en San Diego, que pude ver que ya se está trabajando en esa parte. Yo tenía la duda porque inclusive el propio equipo, ¿sí? El propio equipo del Servicio Geológico de los Estados Unidos, quienes son los que desarrollaron HECRAS, ¿sí? Y HMS, no estaban trabajándola, ¿sí? Es más, es un equipo que formó parte del Servicio Geológico de los Estados Unidos, pero de manera como de voluntad, y que esa persona también forma parte de un equipo de ESRI, lo estaba trabajando en el tema de los plugins, ¿sí? Pero no el propio equipo de HECRAS. Entonces ya se está trabajando en la parte de las herramientas de ArcHydro, en las versiones que van a venir posterior del 3.0 de ArcGIS Pro, en toda esa parte del modelado, ¿sí? Inclusive haciendo mucho más dinámico esa parte. Si tú eres de la que usa eso, sabes de que las herramientas de HECRAS, al ser software, bueno, son software libres, pero con un sistema operativo antiguo, también 32 bits, son muy difíciles de aprender y de utilizar. Entonces, eso está cambiado bastante. Toma su tiempo. Yo creo que ha sido de las cosas que más le ha tardado a Esri migrar en la parte de ArcGIS Pro, ¿sí? Y así como eso, hay otros plugins. Hay otros plugins, por ejemplo, de temas geológicos, que no me acuerdo, no recuerdo las herramientas, que se han tardado mucho en migrar, pero se está trabajando en eso, ¿sí? Y te lo digo como usuario de HECRAS. Vale, muchísimas gracias. Y bueno, sí me gustaría como empezar con esta transición, porque, bueno, como ustedes lo dijeron en principio, pues el programa se va a ir quedando como atrás, ¿no? Entonces siempre queremos como estar a la vanguardia y obviamente, pues, creo que las nuevas herramientas que se empiecen a diseñar, pues van a estar enfocadas más hacia lo que es el ArcGIS Pro. Entonces, no podemos como irnos quedando en esa parte. Gracias. Así es, Juliet, gracias. Natanael, ¿tenías el micrófono abierto? ¿La manito levantada también? Es correcto. El micrófono no lo tenía abierto, creo. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Ah, ok. No, solamente era, bueno, primero agradecerles la oportunidad que nos dieron. Creo que este webinar me ha resultado bastante útil. El conocimiento que yo tengo de ARMAP es bastante, soy nuevo, pues, es muy poquito. Y creo que el curso me va a ayudar bastante a comprenderlo y a manejarlo. Lo que yo quería saber era si el Living Atlas está disponible para todos o solamente para los usuarios de RI. No, hay muchos datos que están libres dentro del Living Atlas, ¿sí? Y que tú puedes usar y pueden consultar de manera gratuita, ¿sí? Hay otros que sí, los propios clientes lo han puesto, que son, digamos que tienes que tener licencia de ArcGIS Online, ¿sí? Porque son, digamos que datos de proveedores o de partners de Esri que solamente se habilitan por si tienen la suscripción con ArcGIS Online, pero la gran mayoría están abiertos. Ah, ok, muchas gracias.
Ok, gracias. También tenemos una pregunta de Claudia Ortiz. ¿Estás por acá, Claudia? Hola, sí, buenas. No, mi cuestión era que no me había llegado el mensaje, no puedo ver los mensajes tampoco para verlo el link a la inscripción al curso. Listo, ya voy a compartir Gracias. entonces el QR. Y donde Bianca y Mariela. Mariela también tiene la mano levantada. ¿Será que ya se fue? Bueno, creo que ya por el tiempo, entonces les vamos a hacer llegar el link de inscripción a sus correos electrónicos junto con las memorias del webinar. Y entonces los esperamos entonces el 11, el 17 y el 18. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias. Gracias, saludos. Saluditos, gracias. Gracias.